tiempos de resistencia. Buenas tardes. Hoy es viernes 11 de abril de 2025. Siempre lo decimos esto para orientar a los que nos ven on demand, en redes sociales, en otros días sucesivos, hoy a la noche, el domingo, el fin de semana. Pero hoy no lo digo por eso, lo digo porque hoy tenemos un país que se llama República Argentina y la verdad que el lunes no sabemos qué tendremos. Hoy se está esperando que se anuncie un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo número 23 en la historia de Argentina, un país que se sumó al Fondo Monetario en 1956, después de que Perón se resistiera durante 10 años a integrar el Fondo Monetario. La revolución fusiladora, autodenominada Libertadora, con el señor Prebisch en el Ministerio de Economía, se sumó con el primer acuerdo en 1956 al Fondo Monetario. Desde allí pasaron 23 acuerdos más. Y siempre han servido para lo mismo, para endeudar al país, empobrecernos y además imponernos políticas contrarias a los intereses de la Argentina y de los argentinos. ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿A cuánto se irá el dólar? ¿No será un sistema de libre flotación? ¿Será un sistema de bandas? Están hablando ya de 1.300, 1.600. El sistema de bandas, algunos lo recordamos, es un verso, o sea, si la banda, si es entre 1.300 y 1.600, es 1.600. Siempre es el valor más alto de la banda. El FMI sabe que va a financiar la fuga de divisas, lo tienen clarísimo, no son tontos, pero como los que van a salir son los grandes fondos internacionales, justamente a ellos es a los que le están garantizando estos grandes grupos que salgan gananciosos de la bicicleta financiera, que ahora Caputo con mucha elegancia la llama carry trade, es la vieja bicicleta financiera de todos los tiempos, que comenzamos a ver en su cara más cruda en la época de Martínez Dios y la dictadura. El acuerdo, dicen, tiene cláusulas secretas, entre las cuales está el monto que le van a autorizar al gobierno para seguir timbeando, dicen en la plaza financiera. ¿Qué quiere decir esto? Para seguir vendiendo dólares baratos para mantener pisado el dólar, porque el dólar barato, frenado, pisado artificialmente, es la única herramienta que encontraron para más o menos tener baja la inflación. Si se le puede llamar tener baja a una inflación de 2 y pico, 2,3, 3, porque esto es mucho más que lo que tenía Cristina en el 2015, muchísimo más, el doble. Y en aquella época Patricia Bullrich con Sturzenegger al lado salía con el cartelito en la mano diciendo no fue el 1,2, es el 1,8. Imagínense si ahora fuera 1,8, 1,2. Bueno, van a seguir timbeando, van a seguir manteniendo hasta las elecciones. Va a haber un golpe inflacionario en el mes de abril. Por cierto, salió recién hace unos minutos el índice de precios, inflación del mes de marzo. Veníamos de un 2,3, un 2,7, 3,7. Sin que hayamos hecho todavía el acuerdo con el Fondo Monetario, que viene pidiendo hace mucho una devaluación. Bueno, van a pedir que la devaluación sea ahora, pero chica, se habla de un 10%, y la devaluación más grande la van a exigir después de las elecciones. Es decir, que este acuerdo, que se dice que puede ser de unos 20.000 millones de dólares, es una vez más para que gane la derecha. Ya lo hicieron con Macri, y la verdad que Macri perdió. Pero bueno, el fondo tiene estas características y quieren apoyar una vez más a un gobierno de derecha. Entendieron que si hay devaluación, la inflación se dispara y la derecha pierde, entonces aguantan una devaluación, digamos, de un 10%, con tal de que lleguen a las elecciones en octubre con inflación no tan disparada. Se va a disparar igual, ya empezó a dispararse ahora. Y después de las elecciones, sálvese quien pueda. Y a todo esto, el lunes llega Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, funcionario puesto por Donald Trump. ¿A qué viene? La verdad que no se sabe. Hablar del fondo no viene porque lo del acuerdo con el fondo ya está. Desde el gobierno empiezan a decir que viene a negociar una dolarización de la economía argentina. ¿Por qué? Porque para dolarizar hace falta una gran cantidad de fondos frescos, de billete dólar, para que circule en la economía argentina.
y estarían dispuestos desde Estados Unidos, dicen desde el gobierno, a poner una cantidad importante de dinero como para que Argentina dolarice su economía. Hasta hace un tiempo atrás los demócratas estaban en contra de esto. No está claro si Trump está a favor o no, pero el gobierno dicen que viene para eso. Y ojo, porque dolarizar es un paso del que después no se vuelve atrás. Pregúntenle si no a los ecuatorianos. Y sería esta la mayor entrega de soberanía en los 200 años de historia independiente de la República Argentina. Bueno, postdata, en el medio de todo esto les digo, Scott Basinger es un señor que está casado con otro señor y que tienen 2 hijos. ¿Le hablará Milei de la pedofilia en la comunidad gay cuando tiene hijos adoptados? ¿O se hará el tonto como se hace siempre? En fin, bueno, hace falta, decía, que nos den muchos dólares en efectivo los estadounidenses para que dolaricemos. ¿Y a cambio de qué? No se imagina usted, lo más fácil, ¿no? A cambio de recursos naturales, de gas, litio, tierras raras y, ¿por qué no, en algún momento hasta parte del territorio, ¿no? Porque si ya vamos a vender todos, por ahí el territorio también. Vamos a pasar a ser ya una colonia sometida, sin moneda, entregando recursos naturales y con mucha pobreza, muchísima pobreza. Esta devaluación, bueno, va a impactar, le decía, fuertemente en la inflación de abril, pero imagínense que ya impactó en la de marzo, que se acaba de conocer, es un 3,7%. En fin, una mala época para vivir en la Argentina, con un gobierno impresentable, con un presidente desquiciado, con sectores de la población que todavía dicen, ¿y qué querés con la herencia que le dejaron? Hay que darle tiempo, hay que esperar un poco, porque ¿y qué querés, que vuelvan los de antes? Bueno, son muchos los que piensan así. Como les decimos siempre desde este programa, una sociedad que está bastante enferma, que Macri le enfermó del todo, Alberto le dio un par de aspirinas para ir tirando, y bueno, el producto fue este presidente que tenemos hoy en día. Hoy más que nunca tenemos que darles la bienvenida a nuestro programa diciéndole bienvenidos a Tiempo de Resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. De resistencia. Porque la resistencia es colectiva. Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Estamos con el equipo casi completo, salvo Marta Zubiría, a la que le mandamos un gran abrazo desde acá. Estamos, bueno, Patricia Machado. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien. Muy bien. Bueno, me alegro. A nivel personal. Muy bien, sí, porque a nivel colectivo estamos, sí. Estamos en un país que hoy existe, no sabemos mañana si existirá, el lunes, qué pasará. Miguel Ángel Calabozo, ¿cómo le va, señor? Bien, sin entrar en detalles. Está muy bien. Licenciada Mensulio, ¿cómo le va? Mariana Mensulio, vamos a nombrar completa. Alias Lali. Bueno, no, para mí no. Calabozo, sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Estaba pensando algo. En realidad estaba pensando 2 cosas. Agarrémonos si se va Toto y entra Sturzenegger. Se está diciendo eso, yo no lo mencioné en la editorial, pero se está diciendo eso, que una vez que se anuncia el acuerdo con el Fondo Monetario y se anuncia el nuevo dólar, que Sturzenegger no quería asumir hasta que no devaluaran. Y yo, no quería ser él el padre de la criatura. Claro, me van a dejar la devaluación a mí, decía. No quería ser el nuevo Caballo. Ahora, digamos. ¿quién? Bueno, no, nada. Se está diciendo que renunciaría a Caputo con todos los honores porque logró el acuerdo con el Fondo. Sí, con la Copa del Mundo, claro. Pues es el Messi de la Ahora hace 8 años, si no saco mal la cuenta, o menos, le prestaron 47 mil millones a este mismo persona, sí, que no los pagó, no, y que encima se lo fumó. Sí. Sí, que no está en y el ningún Fondo Monetario lado, lo sabe. No hay escuela, no hay, está bien. Y ahora le van a volver a prestar 20.000 que tampoco lo van a pagar. Parece que una de las cláusulas secretas del acuerdo es que Caputo se vaya. Están dejando trascender eso. Está bien, pero volvemos de nuevo. ¿Yo te doy la guita para que vos te vayas o te aprieto para que te vayas? No, es que, lo mismo. A ver, la plata que 20.000 millones de dólares, 14.000 son para, no los vamos a ver ahora ni dibujados, son para pagar la deuda con el fondo. Ni ahora, ni después, ni nunca lo vamos a ver.
es para pagar los vencimientos que tenemos con el fondo. Los intereses y demás. Intereses, capital. O sea, que lo que recibiríamos son 6.000, pero no todos juntos. No, claro. Y además en esos 48 meses aparte, si mal no entendí. En 4 años, pero bueno, en este primer desembolso que ellos dicen que va a ser de 11.000 millones, la verdad que es muy difícil creerle a Caputo. A mí me contaron que iban a ser, cuando mucho, 4.000. En 48 meses. El acuerdo de Claro. 48 meses. Sí, un montón. Bueno, espero que ya se haya ido a ese tiempo. Y otra... Sí, el problema es devolverlo después. Sí, Sí. no lo van a pagar nietos, bisnietos. Ya estamos y no, pagando. no, Hay una deuda a 100 años. No los usamos. Se Y los otra de las devolvemos. cosas que me estaba pensando, voy a decir la antigüedad, algunos se acordarán, otros no. Un sketch que hacía Tato Bores, que él era un antropólogo y estaba buscando la Argentina, no sé si se acuerdan, y era muy gracioso porque se había extinguido la Argentina. Había en el lugar de Argentina había un agujero en el mapa. Un agujero en el Había mapa. mar. Bueno, nada, cualquier similitud con la realidad, y estoy hablando de un sketch que hace Sí. 20 años, más. Y que viene más. de la derecha, porque Tato, Tato Bores no era precisamente de movimientos decía- populares, pero decía pero algunas decía verdades. cosas- decía algunas cosas buenas. verdades. Sí. Pero no, se me vienen esas cosas a la memoria y me dan pánico. En fin, bueno, la buena noticia de la semana, no, te la voy a sacar a vos, porque no sé qué vas a poner vos, pero yo digo que apareció la CGT. Después de tanto No, hoy tiempo en las 5 desaparecida. noticias hay algunas que podríamos considerar las buenas noticias, lo que pasa que son noticias un poco más duras. Igual la buena noticia viene de la mano de un derecho. Bueno, adquirido. vamos a saludar allá a nuestro operador habitual, el señor Guillermo Guerra, al manejador de las cámaras por excelencia, el señor Pablo Fernández, y le pedimos a Guille, si tenés por ahí ya la cortina de las 5 noticias de la semana, cuando vos me digas, vamos ahí. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. Kicillof agitó la interna en el PJ. Axel Kicillof agitó la interna en el PJ y anunció el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El gobernador bonaerense confirmó que las elecciones provinciales se llevarán a cabo el 7 de septiembre, diferenciándose del pedido del kirchnerismo para que los comicios sean concurrentes. Además, envió un proyecto para suspender las PASO locales. Tras esta decisión, Cristina Fernández de Kirchner anunció que competirá como diputada provincial por la tercera sección electoral. Milei no se libra de la investigación política. A pesar de las presiones de la Casa Rosada, la oposición en la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora e interpelará a 4 funcionarios del presidente Javier Milei, que se quedó sin blindaje para la estafa Libra. El 22 de abril deberán concurrir el jefe de gabinete Guillermo Francos, el asesor Santiago Caputo, el ministro de Justicia Mariano Cunio Libarona y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Aunque se impulsó también la presencia de Karina Milei, las dudas sobre el encuadre formal de su cargo y las presiones del Ejecutivo terminaron por dejarla fuera de la lista. Las canas no se manchan. La CGT, las 2 CTA y organizaciones sociales y políticas se concentraron el miércoles en el Congreso Nacional para apoyar el reclamo que realizan los jubilados de manera semanal. La movilización fue el paso previo al paro general del jueves. Miles de trabajadoras y trabajadores acompañaron a los que más vienen sufriendo la política de hambre, entrega y represión del gobierno de Javier Milei. Despidos, represión, jubilaciones, pobreza, salud y educación. Los motivos del tercer paro general a Milei. El plan económico de la Libertad Avanza llegó para pulverizar las bases y acuerdos históricos de un sistema laboral que ya venía en crisis. La CGT y las 2 CTA concretaron su tercer paro general desde la asunción de Milei y en una jornada que puso la lupa en la crisis salarial a través del techo paritario, la fragmentación del mercado laboral, el avance del contrapropismo, la individualización del movimiento obrero y la pérdida de representación gremial. Ataque al desarrollo nacional. Cada 10 de abril se celebra en nuestro país el Día del Investigador y la Investigadora Científica para recordar el nacimiento de Bernardo Hussey, Premio Nobel de Medicina y quien presidiera los destinos del CONICET en sus inicios en 1958. Hoy la comunidad científica denunció que ya se perdieron 1.300 puestos de trabajo, además de denunciar el cierre de las carreras de investigador y el congelamiento del financiamiento desde que asumió Milei.
Aguante, vigor, fuerza, fortaleza, entereza, potencia. Tiempos de resistencia. Porque resistir es reinventarse. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti que tengo. Bueno, como les decía en la presentación, hoy la buena noticia viene de la mano de un derecho adquirido y que quieren que deje de existir, como es la educación sexual integral. Porque se creó una biblioteca virtual con acceso libre y gratuito para resguardar todos los materiales que se editaron en el país sobre el tema de la ESI. Y quien se encargó de recopilar todo el material es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, más conocido como CLACSO, que lanzó este espacio que reúne materiales pedagógicos, incluyendo libros, folletos, aulas virtuales, videos y documentos técnicos. Recordemos que este proyecto surge tras la eliminación del archivo del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, realizado por el Ministerio de Capital Humano, que en abril del 2025 bajó todo el contenido que estaba en ese programa al cual se podía acceder y los docentes podían acceder para dar las clases. Así que bueno, en defensa de la ESI, que es una ley sancionada en el 2006, que es un derecho de los estudiantes a recibir educación sexual integral, está comprobado que muchas denuncias realizadas por niñas y adolescentes ocurren después de que los docentes brinden una clase de educación sexual integral y le expliquen cuáles son sus derechos y sus derechos sobre su propio cuerpo. Y ahí algunas niñas y niños también se dan cuenta que sus cuerpos fueron vulnerados por muchos casos intrafamiliar. Y las denuncias aparecían a partir de ahí. Bueno, un derecho adquirido que hay que defender y CLACSO se encargó de recopilar todos los materiales. Se puede acceder entrando a la página de CLACSO a esta biblioteca virtual y recordemos que en la ciudad de Buenos Aires también se dio de baja todo el material que estaba disponible en sus páginas y la gente que estaba encargada de dar ESI, porque había que prepararse, los docentes tenían que hacer cursos, fueron trasladados a otras áreas. Solo 13 provincias mantienen la ESI en este momento. Entre ellas la de Buenos Aires. Entre ellas la de Buenos Aires. Claro. Te digo... No importa, me acordé de Kicillof y digo la de Buenos Aires, seguramente. Buenos Aires, sí, seguro. Chaco, Chubut, Neuquén, Misiones, Santa Cruz y la ciudad de Buenos Aires son los que derivaron a los profesionales. Y los que siguen con las clases son Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Buenos Aires, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego siguen teniendo en su currícula la ESI en el ciclo lectivo. En fin, bueno, tenemos ya el primer invitado, el único invitado de esta tarde en nuestro programa. Rubén Ruiz, titular de APJ Gas, Sindicato de Trabajadores del Gas. ¿Me estás escuchando, Rubén? Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes y gracias por estos minutos para Tiempos de Resistencia, el programa que hacemos aquí en Radio Con Aguante. Y bueno, lo primero que te queremos preguntar es un panorama lo más breve posible que puedas, porque tenemos que hablar de varias cosas, sobre cómo están los trabajadores del sector del gas en estos momentos. Mira, iniciamos la paritaria ahora en abril y estamos pidiendo el 10% por el primer trimestre y una negociación por el 15% del año 2024 que nos deben a todos los trabajadores y jubilados porque están aplicando mal la medición del INDEC. Claro. Y está verificado que siguen tomándola mal. Por lo tanto, hoy la inflación dio 3,7 y el trimestre da 8,6, 8,7, pero la inflación real se acerca mucho al 10. Así que estamos pidiendo eso en empresas que han ganado, no sé, TGS ganó 370.000 millones de pesos. Metrogas ganó 178.000 millones de pesos. Claro. Entonces son empresas que pueden pagarlo, pero
nosotros sostenemos que es más allá de la paritaria nuestra, que tiene cosas particulares, hay una cosa que engloba a todos los trabajadores activos y jubilados, que es la mala medición del INDEC, porque miden como si estuviéramos en el 2004. Entonces ponderan, por ejemplo, los servicios públicos en el gasto total familiar como si estuviéramos en el 2004. En un arranque de, yo no sé si de ingenuidad o de falsa honestidad, Marco Labaña, titular del INDEC, comentan en varios medios de comunicación, le hizo saber al Ministerio de Economía que hay que modificar esto, hay que actualizar la forma en que se mide la encuesta permanente de hogares, que es de donde sale después el número. Lo sacaron corriendo, y ni loco, seguí con eso porque tienen pisada la inflación artificialmente con esta medición vieja, que efectivamente que está desactualizada porque en aquella época del 2004, 2003 se gastaba diferente, había gastos que hoy no están, las tarifas, épocas de Néstor Kirchner, no pagaba uno de tarifa lo que está pagando ahora, que es una parte importantísima de lo que gasta un trabajador, y bueno, lo siguen dibujando de esa manera. Y ustedes, gastos que no tienen en cuenta, ¿no? Que hay aparte gastos que no se tienen en cuenta, por supuesto. Rubén, bueno, obviamente será difícil, ¿no?, que les homologuen un semejante pedido porque quieren que haya paritaria 0 o al 1%, a los estatales le dieron un 1 o 2%, si no me equivoco, cosas irrisorias, ¿no? O sea, están apostando a salarios de hambre. La realidad ha roto eso. Todavía hay gremios que firman el 1 y pico, que yo creo que van a tener que revisar esas negociaciones, pero con lo de hoy se rompió el relato. Y además, tengamos en cuenta, ahora está reunido el presidente con los ministros de la Casa Rosada, sí, que si avanzan en el acuerdo con el FMI, lo más probable es que la semana que viene comience una devaluación. Claro, el lunes. Y eso va a precio. Así que no... El relato de que el superávit conseguido con despidos, suspensiones y baja de salario, en mi opinión, empieza a desacelerarse. Ya no se aguanta. Inclusive los trabajadores, ¿por qué nosotros salimos a investigar que estaban tomando mal en INDEC? Porque nosotros el año pasado tuvimos cláusula gatillo todo el año y los compañeros nos decían, che, está bien la cláusula gatillo, pero aún empatando con la inflación yo compro menos. Y ahí empezamos a investigar y efectivamente los trabajadores de INDEC nos confirmaron esta anomalía, que no es una anomalía, es una decisión política para decirle a la gente, bajamos la inflación, que efectivamente bajó, tampoco nos vamos a hacer los tontos, pero no en los términos que ellos dicen, y además a qué costo. Sí, bajaron la inflación, Rubén, después de subirla al 125% en diciembre de 2023, que era de ellos. O sea, esa inflación en una parte venía de masa, pero la devaluación tremenda que hicieron llevó a esa devaluación. Primero la subieron a ese nivel tremendo y después la bajaron al 15, después al 12 y hacían alarde de eso. O sea, también eso viene dibujado, bastante dibujado. Rubén. Bueno, por eso, los trabajadores tenemos que tomar una determinación. Tampoco es cuestión de quejarnos. Digamos, los gobiernos y los patrones hacen lo que hacen. Rubén, buenas tardes. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cómo estás, Rubén? Hola. Te habla Patricia Machado. ¿Cómo estás? Bueno. ¿Cómo andás, Patricia? ¿Qué tal? Mira, hay una cuestión que no se puede negar y es que cada vez hay un mayor rechazo a las políticas de ajuste de Milei, ¿no? Y este acompañamiento que ha vivido en el último tiempo de tanto de ciudadanía, de organizaciones sociales menores, a toda la cuestión de los jubilades, ha sido un buen motivo para que salir a la calle para para quejarse, para decir, porque la gente tiene, para expresarse, digo, ¿no? Y también ha habido otras expresiones mayores y, sin embargo, Milei sigue midiendo, dicen los que miden, sigue midiendo, teniendo una aceptación bastante importante. La pregunta es, ¿cuáles son las dificultades, si es que existen, las dificultades que tienen las organizaciones gremiales para llevar adelante movilizaciones mayores, más masivas, y en un gobierno que es el peor de todos los gobiernos que hemos tenido en la historia, digamos? En principio porque no pensamos lo mismo.
Segundo, porque hay un tacticismo que la mayoría de los trabajadores rechazan, ¿no? Nadie entiende por qué no estamos haciendo cosas que deberíamos hacer. Tercero, porque hay muchos despidos y suspensiones. Eso también conspira contra acciones colectivas. Es decir, hay gente que tiene miedo de perder el trabajo. El mismo paro de ayer, hubo compañeros de algunos gremios que te decían, mira, yo no puedo perder el presentismo, porque es el 10% del sueldo. Estoy de acuerdo con el paro, pero no puedo. Digo, factores hay un montón, pero me parece que el peor de todos es que no tomamos una decisión, como un movimiento sindical. Entonces, a partir de que vos tomás una decisión, ves si podés avanzar más rápido, más lento. Y nosotros formamos la mesa sindical con 36, 37 gremios y tomamos una determinación, que no es reemplazar a nadie, sino simplemente tener un objetivo. Y ese objetivo es poner los salarios de los trabajadores en relación a la inflación real y cobrar lo que nos deben. Porque el gran mérito, entre comillas, para mucha gente de este gobierno es que bajó la inflación. Ahora, cuando vos develás que ese número no es real y que no te lo quieren ajustar porque si no tendrían que asumir que la inflación es mayor, eso también tiene un gran impacto entre todos los trabajadores. Depende de la capacidad nuestra que tengamos de poder convencer más organizaciones gremiales e ir con un objetivo claro. Es decir, no discutir, para decirlo de alguna manera, la interna política global de este país, porque eso te complica, pero sí discutir algo que es un interés común. Es decir, si te deben, te deben, y si te mienten respecto a la paritaria cuando vos vas a discutir inflación, te mienten. No hay mucha vuelta, no hay mucha explicación. Después están los otros condimentos, que yo creo que no son menores. La interna entre Kicillof y Cristina, la mayoría de los trabajadores no la entiende. Claro. Y debilita. Efectivamente debilita, ¿no? Si nos queremos hacer los tontos, podemos. Menos mal que la derecha y la ultraderecha también están divididas. O sea, que esto es una cosa que le pasa a todo el mundo. Ahora, lo que nos pasa de este lado nos pasa a nosotros. Y bueno, yo creo que hay poca comprensión, poco registro del daño que se está haciendo con esto. Y nosotros tenemos que ser claros. Nos levantamos todos los días muy temprano y llegamos más bien tarde a nuestras casas. La economía y la historia la movemos nosotros. Bueno, pongámonos de acuerdo. No es tan difícil. Rubén, ¿qué balance hacen ustedes desde el sindicato de ustedes respecto del paro de ayer jueves y de la movilización del miércoles? Las dos cosas fueron buenas, por supuesto con límites. El hecho de que hubiera colectivos también se complicó un poco. Claro. Y además hay que tener en cuenta una cosa. Acá hay 6 millones de trabajadores no registrados que trabajan todos los días y que tienen que ganar el peso diario. Esos compañeros, por más que estén de acuerdo, salieron de cualquier manera. Porque no es lo mismo que los trabajadores que estamos registrados. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad como trabajadores organizados, sindicalizados, poner el nombre que vos quieras, que es tratar de encontrar un puente con los compañeros que han perdido ese tipo de trabajo, el recibo de sueldo, la obra social, la jubilación, y que quizás sean la base más dura de mi ley en este momento. O sea, pibes muy jóvenes que te dicen, a mí no me hablé de nada, a mí déjame que yo me la consigo solo, yo no quiero pagar jubilación, no me hablé de obra social, de vacaciones, no tengo nada. Y no quiero. Bueno, hay un problema ahí, no son 4, 5, 10, son 6 millones, que eso nosotros tenemos que incorporarlo a nuestra propia discusión. Sí, eso dio cierto movimiento, pero la verdad que el paro nacional fue grande, fue masivo, en los lugares donde se pudo organizar no fue nadie. De hecho, las empresas grandes y medianas y las pymes vinculadas a la producción de bienes prácticamente estuvieron desiertas. Después tenés, bueno, los bolichitos, los comercios chicos, los talleres, eso es más difícil. Porque además tampoco hay una conducción clara, en esto tenemos que ser sinceros. Es decir, hay una cosa en contra de lo que nos está pasando, pero nos falta definir a favor de qué estamos. Estamos hablando con Rubén Ruiz, titular de APJ Gas, Sindicato de Trabajadores del Gas. Rubén, vos metías justamente el dedo en la llaga, en una de las llagas,
6 millones de trabajadores que no están en blanco, que no están en la economía registrada, que no tienen gremio de referencia, pero ahí hay dos realidades diferentes, la de los que trabajan en negro, en la obra en construcción, en una pyme de metalúrgica o lo que sea, y tienen el horizonte de que los equiparen con los compañeros que están en blanco, es otra realidad. Después tenés los de la uberización de la economía, los que manejan el coche de Uber o de la aplicación que sea, los que trabajan con la bicicleta en pedido ya, esos no tienen ningún horizonte. ¿Cómo se los contiene? ¿Qué es lo que no se hizo en los 4 años del gobierno anterior, que se pudieron haber hecho muchas cosas y no se hicieron, para darle contención a esa gente que es la que más dura está en lo que vos justamente decías? Le decíamos, si gana ¿Cómo se Milei, les incorpora? claro, se le decía, si gana la derecha vas a perder las vacaciones, vas a perder el aguinaldo, y decían, yo no tengo nada de eso, te decían. O sea, y es más, lo miran con resentimiento a aquellos que los tienen. ¿Cómo se los incorpora? ¿Cómo se los contiene? Bueno, con política pública. Recordemos que antes del 45 había una situación parecida a esta. La mayoría de los trabajadores fueron conquistando derechos de a poco. Y después hubo una política pública global que dijo, che, estos derechos tienen que estar en una norma y la tienen que cumplir todos los patrones. Yo les recordaría que el decreto por el cual los trabajadores cobramos aguinaldo, vacaciones y algunas cosas más, se dio en diciembre de 1945 y que en los primeros días de enero hubo locao patronal. Y que inmediatamente las CGT de ese momento, porque había 2, decretaron el paro nacional y el gobierno en ese momento dijo, bueno muchachos, se acabó todo. Este país no puede estar parado, esto se paga y a otra cosa. Y no pasó nada. Los patrones lo pagaron. De esa historia venimos. Ahora, tenemos que reconocernos en ese... No hace falta ni ser peronista, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de reconocernos en una historia real. Bueno, eso es lo que hay que hacer ahora. ¿Por qué un pibe está convencido de que no quiere nada? Porque nunca tuvo nada. Bueno, hay que demostrarle que si tiene algo va a vivir mejor. Ahora, a tu pregunta, ¿qué se hizo durante estos últimos 4 años, los últimos 4 años del otro gobierno? Nada. Porque de hecho, ese colectivo creció. Digamos, cuando asumió Alberto Fernández no había 6 millones de trabajadores no registrados. Y cuando terminó su gobierno, sí. Entonces, alguna autocrítica hay que hacerse. O sea, eso no es culpa de Milei. Claro. Vamos a ser sinceros. Los 200.000 despidos de este año, sí. Milei es producto de eso, al revés. No es que no sea culpa de Milei. Él es producto de eso. Hasta acá nos trajeron. Claro. Perdón, Rubén. ¿Vos no creés que hay, no sé si gran parte, sí, una gran parte de sectores del peronismo que se cruzaron, digamos, en las elecciones, que se fueron para el lado de Milei? Objetivamente. No hay ninguna posibilidad de sacar el 56% de los votos en este país si no te vota una parte de la gente que votaba históricamente al peronismo. Sin duda. Seguro. Por eso, a ver, entendámonos. No quiere decir que son peronistas. Quiere decir que votan al peronismo. Ahora, votan al peronismo hasta que se cansan de votar al peronismo. Claro. Y después, además no es un problema de Argentina, esto tenemos que entenderlo. Acá eclosionó el estado de bienestar en todo el mundo. Exactamente, digamos. Porque tenemos a Trump, tenemos... Claro, y además en la Argentina lo único que proporcionaba bienestar en algún tiempo, por mucho tiempo, digamos, había una esperanza en el peronismo. O sea, y en este momento y hace tiempo ya esta cuestión no está sucediendo. Entonces, bueno... Bueno, más o menos, yo creo que... A ver, circunscribir la esperanza futura al peronismo yo creo que es un error. Y sacarlo de esa esperanza futura también es un error. Es decir, la esperanza futura incluye al peronismo. Lo que me parece que ha perdido fuerza es su capacidad hegemónica. Es decir, che, nosotros decimos esto y se cumple porque tenemos la fuerza necesaria y la fuerza popular que nos banca. Bueno, eso está en discusión. Claro. Hoy hay un montón de pibes que te dicen todo lo contrario de lo que fue el peronismo en la práctica, me refiero, ¿no? Después podemos criticar o no, pero en la práctica los beneficios que tenían eran concretos. Bueno, se diluyeron y vamos a ser sinceros, hay un dato muy real. El único gobierno peronista que tuvo trabajadores registrados por abajo de la línea de la pobreza fue el de Alberto y Cristina. Claro. Eso en la conciencia popular es tremendo, porque eso
todo el mundo, terrorista o no, pero que estaba de un lado concreto, en la cabeza tenía que eso con un gobierno peronista nunca iba a pasar. Bueno, pasó. Y eso tiene consecuencias, es grave. Es decir, no tiene explicación, porque es producto de la fragmentación de la sociedad también. Ahora, la fragmentación nos jode más a nosotros que a lo de arriba. Eso está clarísimo. Acá se van a pelear lo del PRO y la Libertad Avanza por nombres, pero después votan lo mismo. Ahora, de este lado no. Hay diferencia, hay dialoguistas, hay, qué sé yo, poner todos los nombres que vos quieras. Hay de todos los colores. ¿Por qué? Si la verdad que está bastante claro a qué nos tenemos que enfrentar. Claro. Bueno, en el sindicalismo pasa lo mismo. Hay compañeros que opinan que hay que esperar el momento que esto sea peor, que no se puede, y otros que pensamos que, mirá, si vamos juntando fuerzas se puede, y si somos claros en lo que pedimos, no difusos en lo que pedimos. Y esto pasó en la última marcha de los jubilados, ¿eh? Es decir, siguen siendo masivos, pero empieza a tener un límite. Yo te pregunto, ¿para qué vamos los miércoles? Porque los primeros miércoles íbamos para que no le pegaran. Claro. ¿Y ahora? Y bueno. ¿Vamos por el aumento de la jubilación o no? No se dice, por lo menos. Nadie lo dice. Claro. Es un problema, porque si vos no le ponés palabra a tu acción política, más en un mundo como hoy, que por el celular hay millones de opiniones, estás jodido. Vos tenés que ser claro con la gente, porque si sos claro, te haces responsable de lo que haces. Y si no lo haces, la gente te lo cobra. En algún sentido, un poco más macro, esto fue con lo que pasó con la votación de Milei. Es decir, la gente le facturó a un gobierno popular lo que no hizo. Bueno, yo estoy en desacuerdo con eso, pero a nadie le importa si yo estoy de acuerdo o en desacuerdo. No, y además es un hecho fáctico que pasó y hay que hacer frente a lo que pasó. Y hablando de hacer frente, te pregunto, según tu visión, ¿cómo sigue esto? Porque hay ya algunos medios que están anticipando que se viene para el futuro, bueno, hay una marcha el 1 de mayo, una movilización grande que plantea la CGT, pero que además se vienen pequeños paros sectoriales. Ya los aeronáuticos van a parar el 16, si no me equivoco, los metrodelegados anuncian también medidas de fuerza. ¿Cómo sigue esto de acá para adelante con la óptica desde el sindicato de ustedes? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que construir otra cosa. Con paros parciales, algunos van a ganar y otros van a perder. Me parece que hay condiciones suficientes para pedir una sola cosa, más allá de que después en la paritaria hay cosas particulares. Pero esto que estamos planteando nosotros, nos deben un 15%, y en el primer trimestre la inflación real fue más o menos un 10%. ¿Estamos dispuestos todos a pedir eso o estamos muy locos los que pedimos eso? Eso lo tenemos que definir. Puede ser que nosotros estemos equivocados y que haya otro compañero más lúcido que te diga, no, mira, no es así, está lo cual, lo que sea. Porque si no, va a pasar lo que pasa siempre. Los sindicatos que estamos en industrias que provisionalmente ganan más, podemos sacar más. Y todo el resto saca menos. Y eso nos divide como clase trabajadora, no tiene gollete, porque lo que estamos planteando es fáctico. Es así. Y si no, alguno que venga y nos diga lo contrario, que nos demuestre que estamos equivocados con eso. Pero si está tan clarito, y si es verdad, suponiendo que lo sea, salvo que alguien diga lo contrario y nos convenza de eso, ¿por qué no pedimos todo lo mismo? ¿Qué sé yo? Los compañeros estatales están 25 puntos abajo. Exacto. ¿No? Bueno. Además, tienen el 15 mentiroso que le deben. 15 real que miente el gobierno. ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo? No, a nosotros nos deben el 25. Bueno, muchachos, está bien. Pero vayamos por el 15. Necesitamos nacionalizar la protesta. Si la sectorializamos, estamos jorobados. Vamos a perder. Y en cualquier momento, si llega eventualmente a bajar un poquito la inflación, te lo van a tirar por la cabeza. Y tengamos en cuenta que hay 6 millones de trabajadores que no tienen recibo de sueldo. Trabajan todos los días y te miran. Y quizás para muchos de ellos la casta seamos nosotros. Exactamente, es así. Rubén... Entonces, bueno, yo lo que digo, hay que nacionalizar la protesta. Y para nacionalizarla vos necesitas 2 o 3 cosas, no 25. Y ustedes como periodistas lo saben mejor que nosotros, ¿no? Sí, se masacrando. Exactamente, si se atomiza la reivindicación, se atomizan los logros también y no se llega a ningún lado. Mira,
en el mejor momento del movimiento obrero argentino, los sueldos se discutían en la CGT, Claro. no en cada sindicato. Eso hace rato que ya dejó de ser y probablemente no vuelva, porque es más compleja la realidad. Por eso digo, hagamos el camino inverso. Convenzámonos entre nosotros de diferentes sindicatos que podemos nacionalizar una protesta con 3 o 4 cosas y vas a ver que se puede ganar. Y si le ganamos una, le ganamos 10, ¿eh? Esperemos que sí. Rubén, muchísimas gracias por estos minutos para Tiempos de Resistencia. Fuerte abrazo desde aquí y a disposición para cuando necesiten difundir cosas, cuando necesiten un micrófono para algo. Les agradecemos mucho porque poder comunicarnos. Disculpen si fui medio largo y espero que se haya entendido. Se entendió, sobre todo la consigna esta de que hay que nacionalizar la propuesta. Está clarísimo, está clarísimo. Muchísimas gracias, saludos. Un saludo grande a Patricia, que nos conocemos de años. Así es. Gracias, Bueno, Rubén, gracias, Rubén. Bueno, era Rubén Ruiz, secretario general del gremio APJ Gas, trabajadores del gas, a la Asociación del Personal Jerárquico. Es que acá tenemos un integrante del equipo cuyo papá era afiliado a este gremio y se fue de vacaciones por APJ Gas, a Puerto aunque no abrió la boca. A Puerto Madryn. Sí, no, pero sí, era la PJ y disfrutábamos muchos del gremio. Sí, tal Qué cual. claridad la del compañero. Exactamente. Sí, en 2 minutos, conferencia de prensa del equipo económico. Dentro de 2 minutos. Sí, vamos a ver si es puntual. 17:45 está anunciada, pónganle a las 6 de la tarde. Conferencia, seguramente para anunciar, van a estar, no sé, seguramente muy entusiasmados dando esta conferencia de prensa. Exitoso por haber conseguido el acuerdo con el Fondo Monetario, recordando que el presidente de la Nación actual, hace 2 años atrás, decía que cuando se recurría al Fondo Monetario porque el plan había fracasado. Habría que poner... Exactamente. Está dando vuelta por las redes el video ese. Sí, pero él no lo mira. Porque igual que lo mire no le interesa. No le interesa, no sabe lo que está diciendo. Es un desquiciado, como dijiste vos recién. Inventa, cuando le hacen preguntas, hasta los periodistas amigos le hacen preguntas y uno se da cuenta que está inventando como un chico en el colegio, que le inventa a la maestra, que sobre la marcha está inventando. O sea, Hoy un colega que es acreditado en Casa de Gobierno decía, hablando de lo que pasa en las entrevistas, que él va poco y nada a Casa Rosada, está atado en Oliva, no maneja nada porque no maneja en realidad. Alguien se encarga de hacer las cosas y muchas veces les pasa que cuando dice algo en una entrevista se dan cuenta que lo que está diciendo tienen que ejecutarlo inmediatamente con una política de hacer algo, porque tira cosas así. Así es la manera de gobernar. Inventa. De Milei. Inventa en el momento y entonces salen corriendo Karina, Caputo. A ver, ¿cómo instrumentamos esto que acaba de decir como si fuera una genialidad, ¿no? Obviamente. Que deben creer. Que ellos creen que es una genialidad. Pero no está, en realidad tiene todas sus facultades. El Congreso le delegó facultades a Milei y Milei delegó esas facultades en otra gente, que no saben ni cuándo es dónde y de política saben cero. Así que, pero de hecho están ejecutando un plan que probablemente no lo hayan urdido ellos, y nos está dejando a todos como Tarzán en un accidente, ¿no? En bola hacia los gritos. Lo que se dice es que estos 2 meses, que todos recordamos que lo encerraron en un hotel perteneciente al señor Eduardo Elstein, Elstein y otros 4 o 5 empresarios grandes más, entre ellos Urnequian, eran varios, 4 o 5, le armaron el plan económico y el plan de gobierno. Y ¿te acordás el decreto, el decreto, yo creo que el 70-23. Claro, los 265 artículos. Es de Sturzenegger eso. Que originariamente tenía eso, después fue bajando. Yo creo que si a Milei le preguntás que te haga un resumen. No sabe lo que tiene eso. Ese paquetito era el mismo que iba a aplicar Patricia Bullrich, porque lo hizo para Patricia Bullrich. Sturzenegger, está el video cuando se lo presenta Patricia. ¿Vos te acordás del video cuando lo presenta, que muestra todos los papeles? Se dice, mira Patricia todo lo que tiene. Claro, es lo mismo que hubiera hecho. Empieza así el video. Y no tiene idea de lo que dice ese decreto. O sea que bueno, nada. Así las cosas. El señor Guillermo Guerra debe tener por ahí la presentación de la sección de medio ambiente, ¿verdad? Vamos con eso, Guille. El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Nuestra relación con la naturaleza en tiempos de resistencia. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores.
Patricia Machado, todo suyo. Bueno, seguimos hablando del medio ambiente porque es el principal y más grave de los problemas mundiales del mundo. Yo digo, es el principal, hay muchos problemas, pero yo creo que este es uno de los más graves problemas que como tenemos dice en él, el mundo. es el lugar donde vivimos, la única casa que la tenemos. única casa que tenemos. Lástima que yo te diría que es el segundo más importante después de la Guerra Mundial, ¿no? Porque, sí. porque estamos al borde, y con los ojivas nucleares que hay, chau medio ambiente, chau todo. Chau todo. Claro. Bueno, entonces sí, nosotros buscamos entre los 10 problemas ambientales más importantes del planeta, digamos, nos vamos a dar cuenta que no zafamos de ninguno, los tenemos a todos. El número 1, y como ya sabemos y sabe mucha gente, el principal de todos es el calentamiento global. Y aunque muchos de los países de América del Sur y África, por ejemplo, no seamos los responsables más directos en la emisión de gases, nos toca en igual medida que los países centrales. La acumulación de gases de la atmósfera es lo que causa el calentamiento global. Y esto es lo que produce las grandes crisis climáticas que estamos teniendo a través de ¿cómo se llama? Los grandes incendios, las grandes inundaciones, tsunamis, terremotos. Exactamente, todo. Calores excesivos, nuevas enfermedades. De desastres naturales no estamos preparados. Bueno, la contaminación estaría en un segundo lugar y es otro de los grandes temas que nos toca de manera directa. Nuestros ríos, mares están contaminados. La tierra está contaminada por pesticidas, herbicidas, basura de todo tipo. El aire está contaminado y esto no es de ahora, sino hace ya bastante tiempo. Hay informes que sostienen que cada vez es mayor la cantidad de personas que sufren de cuestiones respiratorias del corazón, bronquitis crónicas, asmas y otras enfermedades producidas por la contaminación del aire, y esto no solo a nivel mundial, sino también en Argentina. Han subido en un 80% los casos de cáncer de personas menores de 50 años en el mundo y, por supuesto, en nuestro país. Y aunque todavía están investigando los factores que están causando este tipo de enfermedades, entre ellos, entre los factores de estudio, tienen presente los temas ambientales, estos como los que estábamos diciendo, ¿no? La contaminación del aire es la que causa este tipo de cuestiones. Como sería también la exposición a sustancias químicas cancerígenas, y seguramente que hay certezas en esto que dicen que todavía están estudiando, pero por supuesto nosotros no las conocemos. Y estos estudios se están haciendo en Argentina ya desde los 90, se vienen haciendo todo este tipo de estudios, por eso digo que es muy posible que haya certezas y que a veces no se difunden. Tampoco es difícil imaginar que en un mundo donde la contaminación está extendida a cuestiones elementales como para la vida, como es el aire y el agua, por ejemplo, no se registren más y nuevas enfermedades, problemas de salud, enfermedades nuevas y mayores problemas de salud, ¿no? Hay estudios sobre la contaminación del aire que no se han hecho acá, sino que se han hecho en otros países, como por ejemplo el Instituto de Salud Global de Barcelona, que hablan de que son las mujeres las que mayormente se registran problemas, como por ejemplo cáncer en las mujeres post del climaterio, posparto, posmenopáusica, y también se produce aceleración en el climaterio de las mujeres. O sea, las dos cuestiones, ¿no? En las menopáusica,
menopáusicas, se producen los cánceres y también se acelera el... O sea, que entran antes a la menopausia. Claro. Y vos sabés que esto... ya se viene, yo lo vengo notando hace un montón de tiempo. Yo no sabía que sería por esto, pero yo hablando con la gente, con las pibas, qué sé yo, vengo notando. Hay pibas que son re jóvenes y están entrando en la menopausia. Es terrible. En términos de especie humana, es grave que las hembras dejen de estar fértiles tan temprano, porque eso te permite reproducirte menos, como especie, digo. Claro. Después cada uno que tenga hijos o no, como quiera. Sí, hablando como un mamífero más. Exactamente. Como especie. Bueno, el tercero y el peor de los males que sufre el planeta es la deforestación, que a nivel mundial está en tercer lugar y en la Argentina también, entre los problemas ambientales, está en tercer lugar. ¿Por qué digo esto que es el peor de los males o el más perverso? Porque a esta altura de la crisis mundial son también la solución. O sea, viene la deforestación, es también, no la deforestación, sino que no deforesten, es también la solución a este problema que es global. La deforestación es la responsable de una grandísima parte de las emisiones de carbono a la atmósfera, y cuando se deforesta, no solo se está destruyendo la principal fuente de absorción, digamos, del dióxido de carbono, sino que cada uno de los árboles que se corta tira a la superficie, a la atmósfera, todo el oxígeno que vinieron, todo el carbono que vinieron acumulando. Cuando el árbol es cortado, lo libera. O sea que es un doble daño que se le hace, y a esta altura del partido ya ni siquiera es un daño, sino que es un crimen. Bueno, yo repito esto siempre, ¿no? Por algo decimos que los árboles son ¿cómo se llama? El pulmón o los pulmones del planeta, de la Tierra. Absorben carbono y largan oxígeno, nos permite vivir. En realidad me parece que un montón de otros problemas ambientales es por la causa es la deforestación. Exactamente. O sea que si no hubiera deforestación solucionaríamos un montón de otros problemas. Sí. Es tan terrible que más adelante todo lo que tenga que ver con cortar árboles, digamos. Sí, vamos a ir viendo todo lo que produce el corte de árboles, porque no es solamente eso, es muchísimas otras cuestiones. Bueno, el problema de la deforestación está especialmente visto, acusado, difundido, digamos, en África y en América del Sur. Y más allá de los acuerdos internacionales de que para el 2030 se haya acabado con la deforestación, no ha disminuido la deforestación, todo lo contrario, y faltan menos de 5 años para el 2030. O sea, para el 2030 se quería haber terminado con la deforestación, y estamos en el lugar que estamos. En Argentina estamos perdiendo a nuestro sumidero, digamos, natural, también, no solamente por la deforestación, sino por la agricultura y la ganadería intensiva. Y esta cuestión de menos bosques significa también mayores inundaciones. O sea que estamos como queremos en Argentina. Exactamente. No, estaba pensando, hablando de América del Sur, la acción criminal de Bolsonaro con el Amazonas, sí, claro. De desmonte, de todo lo que hizo en esa zona, se están pagando las consecuencias de las inundaciones que vienen por acá también. Sí, la acción criminal de Bolsonaro, en realidad, él no desmontó nada, sino que apañó, protegió. Obviamente a sus amigos empresarios. A los empresarios agrícolas. Exactamente. Sacan árboles para poder plantar soja. Es por omisión. Uno de los mayores intereses en la deforestación es la siembra de la soja. Claro. Exacto. Claro, exactamente, la soja. No se le da tiempo a la tierra a regenerarse para hacer otra. Un árbol absorbe 100 y un sembradío de soja absorbe 2. Claro.
por ejemplo. Después les voy a contar cuáles son, por ejemplo, las siembras que acá, digamos que no producen gases. Sí. ¿Sabes lo que me parece fantástico? A mí ya vamos terminando porque ya estamos llegando a cerquita. Bueno, ¿me dejas terminar esto? Sí, te dejo. Bueno, con todo esto, con toda esta cuestión que es inmensa, la cuestión del arboricidio que están haciendo, la eliminación de los bosques nativos, con toda esta cantidad de cosas, se pierde una grandísima cantidad de biodiversidad, claro, que ni más ni menos es el cuarto problema ambiental del planeta, y también en Argentina. En Argentina, no por ser parte del mundo, sino porque se encuentra en los 10 países con más deforestación del mundo. Sí. Asimismo tenemos suerte, pero esa suerte, esto lo vamos a contar en el próximo... Dale. No, te quería decir que Donald Trump, lo primero que te dice es que el calentamiento global no existe. Lo mismo que dice el desquiciado que tenemos acá en Casa de Gobierno. Que entre paréntesis sacó a la Argentina del Acuerdo de París. Del Acuerdo de París que hablaba del 2030. Para copiar a su ídolo Trump. De la Trump Agenda te 2030. dice, punto 1, el calentamiento global no existe. Punto 2, queremos quedarnos con Groenlandia. ¿Por qué? Porque se puede navegar el Ártico porque se está descongelando el Ártico. Entonces las rutas son más cortas. O sea, claro, los chinos ya lo están haciendo. Entonces quiere quedarse con Groenlandia porque las costas de Groenlandia estarían cerca de estas nuevas rutas marítimas. ¿Y por qué se está descongelando el Ártico? No, bueno, por el calentamiento global. No, porque la Tierra a veces sube. Claro. O sea, sí, exactamente. Te empujan exactamente. los... No, porque la Tierra a veces tiene periodos de más calor, menos calor. Mentira. Pero bueno, el mismo tipo te dice, me quiero quedar con Groenlandia. ¿Por qué? Porque se puede navegar el Ártico, pero es por el calentamiento global. No, eso no existe. ¿Se acuerdan cuando solo hablábamos de la capa de ozono? Claro. Del agujero en la capa de ozono, que era el tema, bueno, es eso. El calentamiento global. Claro. Acá en la frontera con Brasil, cuando en Brasil, el sur de Brasil, hay inundaciones, baja. Del lado de Argentina hay sequía. Y eso tiene que ver con la deforestación del Amazonas, claro, y del impenetrable, del Chaco impenetrable. Claro. 6.000 hectáreas por día se deforestan en Argentina. Claro. ¿Se acuerdan cuando nosotros íbamos a la escuela y nos enseñaban la cuestión esta del circulito? El ciclo del agua. El ciclo del agua. Sí. Bueno, yo les cuento que el ciclo del agua ya no es como con la flechita tan derechita. No es con la flechita, justamente porque es lo que se está cortando. Claro. Es lo que está pasando con por ejemplo, algo de eso tiene que ver lo que pasa con el Paraná. Claro. Y con la deforestación de los árboles, no, ese circulito. Ese circuito perfecto. Ese circuito, porque es un circuito, era un circuito perfecto. Ya no lo es. No lo es, no se puede. Lo que ya no es tampoco es la hora de tiempo de resistencia. Sí, porque nos acabamos ya son las 6. Vienen los amigos de Tango Magia. Exactamente, así que nos estamos escuchando, bueno, en On Demand nos escuchan en cualquier momento, en el YouTube de la radio, por ejemplo, y en otras redes sociales, pero en directo nos vemos a escuchar de nuevo y a ver los que tienen YouTube el viernes que viene a las 5 de la tarde como siempre. Hasta entonces. Hasta entonces. Gracias. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Tiempos de Resistencia.